He pasado 30 años estudiando cómo los imperios se sobreextienden, cómo las alianzas se fracturan y cómo las transferencias de armas que ocurren silenciosamente en el trasfondo de las negociaciones diplomáticas terminan reconfigurando el campo de batalla de maneras que ninguna maniobra política puede revertir. En todos esos años nunca había visto un solo evento logístico que llevara el peso estratégico inmediato de lo que se confirmó en las últimas 72 horas. Rusia ha transferido 1,000 misiles de crucero Kalibr a Irán. No se trata de un envío simbólico ni de un gesto simbólico de asociación. Son 1,000 armas de precisión listas para combate. El mismo sistema que dejó atónitos a los analistas de la OTAN cuando se empleó operacionalmente por primera vez en Siria. El mismo sistema que demostró un alcance de 1,500 kilómetros y una precisión terminal medida en metros, entregado a un ejército que ya ha demostrado que sabe exactamente cómo usar armas de precisión contra el espacio aéreo más defendido de Oriente Medio, en menos de 48 horas después de que esa transferencia fuera absorbida operacionalmente, la Fuerza Aeroespacial iraní lanzó la campaña de ataques más completa jamás realizada contra la infraestructura militar israelí. Todas las principales bases de las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, en los sectores operativos del norte, centro y sur, fueron alcanzadas, no dañadas, no interrumpidas, fueron arrasadas. La base aérea de Natim en el Negev, hogar de la flota de 35 de Israel y la joya de la corona del poder aéreo de las FDI, absorbió más de 60 impactos individuales de misiles Kalibr en una secuencia de ataque que duró menos de 2 horas. Los refugios reforzados para aeronaves que los ingenieros israelíes pasaron décadas y miles de millones construyendo para sobrevivir a ataques convencionales fueron penetrados por armas específicamente diseñadas para derrotar exactamente ese tipo de protección. Los sistemas de pista fueron craterados a intervalos calculados para impedir cualquier reparación dentro de un plazo operacionalmente relevante. La infraestructura de combustible fue destruida con una exhaustividad que requerirá reconstrucción completa en lugar de reparación. La base aérea de Ramat David en el norte, la principal instalación de preparación para las operaciones aéreas israelíes contra Líbano y Siria, fue atacada simultáneamente. Tel Naf, el ancla sur del poder aéreo israelí, fue atacada simultáneamente. El complejo de defensa de Kiryat en Tel Aviv absorbió un paquete de ataque que dejó su infraestructura de mando sobre el suelo inoperativa en los primeros 30 minutos del enfrentamiento. En Washington, el liderazgo senior del establecimiento militar más poderoso de la historia de la humanidad se sentó en silencio alrededor de la mesa de la sala de situación y confrontó una realidad para la que sus suposiciones de planificación no los habían preparado. Por primera vez en la memoria viva, el Pentágono se quedó literalmente sin palabras. Lo que sucedió en estas 48 horas no fue una batalla, fue un veredicto estratégico. La confirmación operacional de que la transferencia de tecnología avanzada de armas rusas a un poder regional autosuficiente produce una capacidad combinada que la arquitectura defensiva occidental existente no puede absorber. El Oriente Medio que existía antes de esta transferencia ha desaparecido. Lo que lo reemplace será definido por las decisiones que se toman en las próximas semanas. Y esas decisiones se tomarán bajo condiciones para las que nadie en Washington, Tel Aviv o Bruselas estaba preparado. En el análisis que sigue, trabajaremos a través de 4 preguntas críticas
que todo observador serio de este conflicto necesita que se respondan. ¿Cómo lograron 1000 misiles Kalibr derrotar una red defensiva que consumió décadas de inversión y miles de millones de dólares en costes operativas anuales? ¿Y qué revela la secuencia específica de objetivos sobre la doctrina estratégica que Irán está ejecutando? ¿Qué es el sistema Kalibr? ¿Por qué es tan difícil de interceptar? ¿Y qué significa su transferencia a Irán para todas las demás naciones que actualmente dependen de las garantías de defensa aérea estadounidense? ¿Por qué Washington se quedó sin palabras? ¿Y qué revela la parálisis del Pentágono ante este ataque sobre los verdaderos límites de la proyección de poder estadounidense en un mundo donde las armas de precisión se han proliferado más allá del control occidental? Y cuando cada base de las FDI está siendo arrasada y la Fuerza Aérea Israelí ha perdido sus fundamentos operacionales, ¿hacia dónde va este conflicto a continuación? ¿Y quién realmente tiene la iniciativa? Si consideras valioso este nivel de análisis, el que va más allá de los titulares y entra en la realidad estratégica que moldea los eventos, suscríbete y quédate conmigo. Dale like, comparte esto con cualquiera que esté intentando entender qué está sucediendo realmente en Oriente Medio y deja tu valoración en los comentarios. Yo los leo. Ahora, entremos en el desglose completo. Desde un punto de vista profesional, la arquitectura de objetivos de esta campaña de ataques está entre las más sofisticadas que he analizado jamás. No se trató de una salva masiva diseñada para saturar solo mediante el volumen. Fue una campaña operacional precisamente secuenciada que aplicó el arma correcta contra el objetivo correcto en el momento correcto, ejecutada a través de toda la profundidad de la infraestructura militar israelí, de manera simultánea, de forma que negó a cada capa del sistema defensivo la capacidad de concentrar su respuesta. El paquete de ataque se dividió en 4 ejes de ataque simultáneos, cada uno dirigido contra una categoría específica de capacidad militar israelí. El primer eje, aproximadamente 280 misiles Kalibr, se dirigió exclusivamente contra la infraestructura de bases aéreas israelíes. La selección de las bases aéreas, como el conjunto principal de objetivos, refleja una lógica de targeting que cualquier analista militar serio reconocería inmediatamente. Antes de que Israel pueda responder a cualquier ataque, requiere bases aéreas funcionales desde las cuales lanzar esa respuesta. Destruye primero las bases aéreas y todas las demás capacidades militares israelíes se vuelven dramáticamente menos efectivas. Las aeronaves sin pistas no pueden volar. Las aeronaves sin combustible no pueden operar. Las aeronaves sin infraestructura de refugios reforzados quedan expuestas a ataques posteriores. La secuenciación fue diseñada para eliminar la capacidad de respuesta antes de que ésta pudiera organizarse. La base aérea de Nevatim absorbió el mayor subpaquete individual, 68 impactos individuales de misiles Kalibr a lo largo de una ventana de ataque de aproximadamente 90 minutos. El targeting dentro de Nevatim fue preciso hasta el nivel de la función de cada instalación individual. Los refugios de aeronaves que albergaban los cazas 35 y EE.UU fueron alcanzados con armas que portaban ojivas penetrantes diseñadas para derrotar estructuras reforzadas. Las imágenes posteriores al ataque confirmaron que la protección de hormigón armado superior de múltiples refugios fue perforada con un patrón de detonación interna consistente con armas que penetraron antes de detonar
en lugar de detonar al contacto con la superficie exterior. La infraestructura de almacenamiento y distribución de combustible fue atacada en un patrón de secuenciación que garantizó la propagación del fuego entre los nodos de almacenamiento, no simplemente destruyendo tanques individuales, sino eliminando todo el sistema de combustible mediante combustión en cascada. La pista fue craterada en 9 puntos separados espaciados a intervalos que impiden que cualquier sección sea utilizada para operaciones de despegue o aterrizaje con profundidades de cráter evaluadas como requeridas para reconstrucción completa en lugar de parcheo de emergencia. Ramat David, la base aérea del norte que sirve como plataforma principal de preparación para las operaciones israelíes contra objetivos libaneses y sirios, absorbió 54 impactos de Kalibr con un patrón de targeting enfocado en su infraestructura de apoyo operacional, las instalaciones de mantenimiento, las áreas de almacenamiento de armas y el nodo de mando y control que coordina las operaciones aéreas del sector norte. Tel Naf, el ancla sur del poder aéreo de las FDI y hogar de las fuerzas de helicópteros que proporcionan apoyo aéreo cercano crítico a las operaciones terrestres. Fue atacada por 47 armas que se enfocaron en la infraestructura de ala rotatoria y los sistemas de guerra electrónica alojados en la instalación. El segundo eje de ataque, aproximadamente 220 misiles, apuntó contra fuerzas terrestres, logística e infraestructura de mando. Los cuarteles generales divisionarios de las FDI en los sectores norte, central y sur fueron atacados simultáneamente en una secuenciación diseñada para degradar el mando y control a nivel operacional, antes de que los comandantes de fuerzas terrestres pudieran implementar medidas de dispersión o reforzamiento. Los depósitos logísticos que sostienen las operaciones terrestres, combustible, munición, repuestos, suministros de raciones fueron atacados con la misma exhaustividad sistemática que caracterizó los ataques a las bases aéreas. Para cuando el segundo eje completó su secuencia de engagement, la arquitectura logística de las fuerzas terrestres de las FDI se había reducido a los suministros orgánicos transportados en vehículos, suficientes para días de operaciones sostenidas, no para semanas. El tercer eje, aproximadamente 300 misiles, apuntó contra la infraestructura de radar y defensa aérea que forma la columna vertebral de la capacidad israelí de alerta temprana e intercepción. Este fue operacionalmente el elemento más sofisticado de toda la campaña porque requirió el targeting preciso de sistemas específicamente diseñados para ser difíciles de localizar y atacar. Las instalaciones fijas de radar, los sistemas de alerta temprana de largo alcance, los radares de control de fuego asociados a las baterías Iron Dome y Arrow, fueron alcanzados con armas cuya guía terminal estaba precargada, con datos precisos de puntos de impacto que reflejaban las ubicaciones conocidas de estas instalaciones. Las baterías móviles de defensa aérea presentaron un problema de targeting más complejo, resuelto mediante una combinación de datos de targeting preposicionados de activos de vigilancia y una densidad de ataque suficiente para lograr cobertura de las áreas operativas, incluso contra objetivos que se hubieran movido de sus últimas posiciones conocidas. El cuarto eje, aproximadamente 200 misiles, mantenidos en reserva para la segunda ola, se empleó contra objetivos identificados durante la ejecución de los primeros 3 ejes que requerían engagement de seguimiento.
Este elemento de reserva refleja un nivel de sofisticación en la planificación operacional que va más allá de simplemente ensamblar un gran paquete de ataque. Mantener una capacidad estructurada de seguimiento durante una operación de esta complejidad requiere software de planificación de misiones, arquitectura de comunicaciones y procedimientos de mando y control que representen un verdadero arte operacional al más alto nivel. La respuesta defensiva fue, según cualquier evaluación, honesta, inadecuada al desafío presentado. Iron Dome, optimizado para amenazas de cohetes y morteros de corto alcance, fue en gran medida irrelevante contra el perfil de vuelo del Kalibr. Arrow 2 y Arrow 3, los sistemas específicamente diseñados para la defensa contra misiles balísticos, se enfrentaron a un objetivo cuyo perfil de vuelo seguimiento del terreno a baja altitud, velocidad de crucero subsónica, pequeña sección transversal de radar cae fuera del envelope de engagement para el que esos sistemas fueron diseñados. El Kalibr no es un misil balístico, es un misil de crucero y su perfil de vuelo a baja altitud siguiendo el terreno lo mantiene por debajo del horizonte de radar de sistemas optimizados para amenazas balísticas de gran altitud hasta que se encuentra dentro de un rango que comprime la ventana de intercepción disponible a segundos contra una salva simultánea de cientos de armas que llegan desde múltiples ejes. Incluso los sistemas de defensa puntual más capaces son saturados antes de que puedan emplearse efectivamente. El misil 350-4 Kalibr, designado SSN-2 Sita Sizzler en la nomenclatura de la OTAN, es un arma que he estado observando con preocupación profesional desde su primer empleo operacional en Siria en octubre de 2015. Ese empleo fue tanto una demostración deliberada como una acción operacional. Rusia disparó 26 misiles Kalibr desde buques navales en el mar Caspio contra objetivos en Siria, una distancia de vuelo de aproximadamente 1.500 kilómetros para dejar un punto específico a los planificadores de la OTAN sobre el alcance y precisión de un sistema que no habían apreciado completamente. El punto fue recibido. Lo que me preocupa ahora es que el sistema ha sido transferido a un operador con tanto la motivación como la habilidad demostrada para emplearlo contra objetivos que importan mucho más que la demostración siria. Las características técnicas del Kalibr valen la pena entenderse en detalle porque explican directamente por qué la red defensiva israelí no pudo engajarlo efectivamente. El misil es un arma de crucero propulsada por turboreactor con un alcance que varía entre aproximadamente 662.500 kilómetros dependiendo de la variante y la configuración de la ojiva. Su altitud de crucero en la fase terminal desciende a entre 10 y 15 metros sobre el suelo o el nivel del mar, lo suficientemente bajo como para usar enmascaramiento del terreno para derrotar sistemas de radar cuyo horizonte está bloqueado por la curvatura de la Tierra a bajas altitudes. Su sección transversal de radar es pequeña, no sigilosa en el sentido técnico, pero suficientemente reducida para complicar la detección y el seguimiento a rangos que permitirían un tiempo adecuado de preparación de intercepción. La precisión del sistema es su característica operacionalmente más consecuencial. El Kalibr utiliza una combinación de navegación inercial para la guía en curso medio, navegación satelital GLONASS para correcciones de actualización, el sistema de navegación satelital independiente de Rusia, no GPS,
y un sistema de guía terminal óptico de SMAC que adquiere y coincide con características visuales específicas del objetivo en los segundos finales del vuelo. Esta arquitectura de guía terminal produce valores de error circular probablemente medidos en metros en lugar de decenas de metros, lo que significa que el arma impacta de manera confiable a pocos metros de su punto de objetivo designado independientemente del alcance. Ese nivel de precisión es la diferencia entre un arma que daña el perímetro del objetivo y un arma que derrota el elemento estructural específico diseñado para proteger el contenido de alto valor dentro. Lo que me parece particularmente significativo de esta transferencia no es solo la capacidad del arma individual, sino el efecto de multiplicación operacional de combinar el Kalibr con las plataformas de entrega y la arquitectura de targeting que Irán ha desarrollado a través de sus propios programas indígenas. Irán ya cuenta con un inventario existente de misiles de crucero de producción nacional Hovise, Ya Ali, SOMAR que proporciona a sus planificadores operacionales experiencia en planificación, secuenciación y ejecución de grandes ataques con misiles de crucero. Añadir 1000 Kalibrs a esa base no simplemente agrega 1000 armas adicionales, agrega 1000 armas con superior alcance, superior precisión y superior capacidad de penetración a un marco operacional que ya sabe cómo usarlas efectivamente. La dimensión de autosuficiencia de esta transferencia requiere un encuadre cuidadoso porque es genuinamente compleja. Irán recibiendo armas rusas es en la superficie una desviación del modelo de desarrollo indígena que ha sido la base del pensamiento estratégico iraní. Pero la relación entre la transferencia del Kalibr y la autosuficiencia iraní no es contradictoria, es complementaria. Irán ha pasado décadas construyendo la infraestructura operacional, logística y táctica requerida para emplear misiles de crucero de precisión de manera efectiva. La transferencia del Kalibr acelera la aplicación operacional de esa infraestructura contra la amenaza inmediata más apremiante sin crear una dependencia estructural. Porque los programas de producción indígena de Irán continúan en paralelo, el Kalibr proporciona capacidad operacional inmediata, los programas indígenas proporcionan autonomía estratégica a largo plazo. La combinación es más poderosa que cualquiera de los elementos por separado. La comparación con la situación de Israel es instructiva. El inventario de municiones de precisión de Israel, las bombas planeadoras Spice, los misiles Rampage, los kits JDAM-ER, que convierten armas no guiadas en armas guiadas de precisión, depende críticamente de componentes fabricados en Estados Unidos, que fluyen a través de cadenas de suministro controladas por Washington. Cuando esas cadenas de suministro se interrumpen, como ha ocurrido en varios puntos del conflicto actual mediante bloqueos congresionales, retrasos en licencias de exportación y presión política desde el debate doméstico estadounidense, la capacidad operacional israelí se degrada de manera directa e inmediata. La combinación de Irán de producción indígena y Kalibrs suministrados por Rusia no crea una vulnerabilidad equivalente. El suministro de Kalibrs fluye a través de una relación bilateral entre dos estados que comparten un interés común en el resultado. Los programas indígenas fluyen de recursos internos que ningún actor externo puede interdictar. Habiendo pasado tiempo dentro del establecimiento militar estadounidense y observado de cerca su cultura de toma de decisiones, puedo decirte que la palabra sin palabras no es una hipérbole
al describir la atmósfera en la sala de situación en las horas posteriores a este ataque. La comunidad de planificación militar estadounidense no se sorprende fácilmente. Mantiene planes de contingencia para un enorme rango de escenarios, actualiza continuamente las evaluaciones de amenazas y opera con un nivel de confianza institucional nacido de décadas de actuar como la potencia militar preeminente del mundo, sin un competidor par capaz de desafiar seriamente sus capacidades de proyección de fuerza. Cuando esa comunidad se queda en silencio, es porque ha sucedido algo que cae fuera de los límites de los escenarios para los que se había preparado. Lo que produjo el silencio no fue solo la escala del ataque iraní, fue la combinación específica de factores que el ataque representó, y lo que esa combinación implica para la planificación estratégica estadounidense en todos los teatros donde actualmente mantiene compromisos. El primer factor fue una demostración de que la relación de defensa ruso-iraní había alcanzado una profundidad de integración operacional que la inteligencia estadounidense no había evaluado como lograda. La transferencia de 1000 misiles Kalibr no es una transacción que ocurre rápido casualmente. Requiere negociaciones bilaterales sostenidas, entrenamiento técnico de operadores iraníes en el sistema específico, establecimiento de protocolos de mantenimiento y logística, y el desarrollo de interfaces de software de planificación de misiones compatibles. El empleo operacional de esos misiles dentro de las 48 horas de la confirmación de la transferencia a la escala y sofisticación demostrada en esta campaña implica que el entrenamiento y la preparación se habían realizado con mucha antelación a la transferencia física. La inteligencia estadounidense no detectó esa preparación. Ese fallo tiene implicaciones que van mucho más allá de la situación táctica inmediata. El segundo factor fue el fallo completo de la red defensiva israelí para lograr tasas de intercepción significativas contra el perfil de vuelo del Kalibr y lo que ese fallo implica para las arquitecturas de defensa aérea diseñadas, apoyadas por Estados Unidos, desplegadas en toda la región más amplia. La misma vulnerabilidad fundamental que el Kalibr explotó contra las defensas israelíes se aplica a los sistemas basados en Patriot que protegen las bases estadounidenses en Qatar, Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Si el Kalibr puede penetrar las defensas israelíes a esta escala, puede penetrar las defensas de todas las bases operativas avanzadas estadounidenses en la región. Washington absorbió esa implicación en tiempo real y descubrió que no tenía una respuesta inmediata. Sé cómo piensa Washington en estos momentos porque he estado en esas salas. La respuesta instintiva es alcanzar opciones de escalada para identificar qué puede hacer el poder militar estadounidense para restaurar el cuadro de disuasión que acaba de ser disruptido. Pero las opciones de escalada disponibles en esta situación conllevan todos costos que exceden lo que el entorno político actual puede absorber. La acción militar estadounidense directa contra Irán, el paso de escalada más obvio, arriesga desencadenar exactamente el escenario de cierre del estrecho de Hormuz que la economía global no puede sostener. Las transferencias aceleradas de armas a Israel no pueden compensar una infraestructura que ya está siendo destruida. Los despliegues adicionales de grupos de portaaviones empujan más activos estadounidenses al alcance de la misma amenaza de misiles antibuque que ya ha forzado reposicionamientos. No existe una opción limpia. Eso es lo que produjo el silencio.
El panorama diplomático más amplio agrava la dificultad de Washington. La posición estadounidense en Oriente Medio ha dependido durante décadas de una combinación de presencia militar, relaciones de alianza y palanca económica que colectivamente persuadía a los actores regionales de que la alineación con Washington era la única elección racional de seguridad. Los eventos de las últimas 48 horas han proporcionado a cada actor regional un dato concreto que sugiere que este cálculo requiere actualización. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ambos de los cuales han estado buscando silenciosamente relaciones normalizadas con Irán bajo facilitación diplomática china, están observando la parálisis del Pentágono con una calidad de atención que influirá directamente en sus propias decisiones de reposicionamiento estratégico. Jordania, que comparte frontera con Israel e Irak y ha mantenido históricamente un equilibrio cuidadoso entre la alineación estadounidense y las relaciones regionales, está realizando una reevaluación interna urgente. La arquitectura regional que Washington construyó y mantuvo durante 3 décadas está bajo presión simultánea desde múltiples direcciones, y el ataque con Kalibr ha acelerado cada una de esas dinámicas de presión. Lo que más me impresiona del desempeño militar de Irán en este conflicto, y lo digo como alguien que ha pasado una carrera estudiando cómo los ejércitos realmente rinden bajo presión en oposición, a cómo rinden en documentos de planificación, es la calidad de voluntad institucional que sostiene la ejecución operacional a este nivel de sofisticación durante un periodo extendido de conflicto. Las organizaciones militares que luchan por salarios, por avance profesional o porque su gobierno les ha ordenado, pueden ser notablemente efectivas en operaciones de alta intensidad de corta duración, pero el desempeño operacional sostenido, el tipo que mantiene calidad de planificación, precisión de ejecución y coherencia estratégica a lo largo de semanas y meses de conflicto contra un adversario capaz y motivado, requiere algo más profundo que obligación profesional. Requiere una convicción genuina de que la misión importa, de que la causa justifica el costo y de que el resultado del éxito vale el riesgo personal involucrado en perseguirlo. Los soldados y oficiales de la Fuerza Aeroespacial del IRGC que planificaron y ejecutaron esta campaña no lo hicieron como obligación profesional. Lo hicieron como la expresión operacional de una convicción nacional que ha sido forjada durante 50 años de presión externa y que ha emergido de esa presión no debilitada, sino endurecida en algo que los arquitectos de esa presión fundamentalmente no entendieron. Cuando sancionas a un pueblo, esperas que se vuelvan desesperados y complacientes. Cuando las sanciones, en cambio, producen ingenieros que resuelven los problemas que las sanciones fueron diseñadas para impedirles resolver, y soldados que luchan con la calma enfocada de personas que ya han aceptado todo el rango de consecuencias, has cometido un error estratégico de primer orden. Compara esto con lo que las imágenes de evaluación de daños de las bases de las FDI revelan sobre el estado de la moral militar israelí y la coherencia operacional en las secuelas del ataque, el abandono de instalaciones sobre el suelo, la dispersión de elementos de mando hacia infraestructura subterránea reforzada, la suspensión de operaciones aéreas ofensivas pendiente de evaluación de daños. Estas son las respuestas de una institución militar que ha sido impactada psicológica, además de físicamente, por una experiencia que cayó fuera
de sus suposiciones operacionales.